Bienvenidos a Control Estadístico de Procesos. La planificación es la clave del éxito. Sueña, haz que suceda. Bienvenidos a nuestra Universidad Bicentenaria de Aragua y específicamente a nuestra cátedra de Control Estadístico de Procesos, en lo que respecta al núcleo temático 3 y 4. Mi nombre es Osvaldo Carvajal y les doy una cordial bienvenida. El video, como la vez pasada, va a estar dividido en dos partes. El contenido en este caso corresponde al núcleo temático 3. Vamos a hablar del plan de evaluación del curso, de lo que es la bibliografía recomendada para el presente curso y el núcleo temático 3 que habla sobre los gráficos de control. Posteriormente hablaremos sobre el núcleo temático 4 y nuestra actividad sumativa correspondiente. El plan de evaluación del curso, ya lo conocen de la semana pasada, estamos en la semana 2, en la actividad síncrona número 2, y tenemos como evidencia una sumativa 2 cuya evidencia de aprendizaje es un cuestionario y su instrumento de evaluación un registro de observación. Son 10 preguntas, ya lo explicaremos más adelante, que representan un 50% de la nota, unido al otro 50% de la sumativa número 1 que explicamos la semana pasada en el primer video representa el 100% de la nota del periodo presente. Esta unidad temática 3 habla sobre los gráficos de control y tiene como competencia específica analizar los conceptos básicos de control estadístico de procesos para el mejoramiento continuo en las organizaciones. Para ello, tenemos una serie de temas de estudio que vamos a revisar. Entre ellos tenemos hablar sobre lo que es el concepto estadístico de un gráfico de control, los tipos de gráficos de control existentes, los gráficos de control por variables, los gráficos de control por atributos, la interpretación y análisis de los mismos, inspección de calidad y los tipos de inspección. Estos temas, como hablamos igualmente en el video número 1, son, vamos a decirlo así, una introducción al tema que vamos a ir viendo, pero que ustedes deben investigar y desarrollar más, no solamente con su sumativa, sino con la lectura del material contenido dentro del sistema. La bibliografía recomendada, tienen acá algunos libros, como les dije la vez pasada, por favor, absténganse de utilizar Econopedia, Wikipedia o cualquiera de estas enciclopedias dentro del sistema. Igualmente, pueden utilizar a nivel de consulta los programas de inteligencia artificial, pero mi recomendación es que no lo hagan. Investiguen, lean, desarrollen su inquietud por el aprendizaje y sobre todo una materia que es de neta aplicabilidad en las líneas de producción de cualquier empresa. Para lo cual entonces necesitan conocer más que la máquina conozca, es que ustedes conozcan realmente de qué estamos hablando o tema que pudiera desarrollarse también en una entrevista de trabajo el día de mañana. Entrando ya en lo que es materia, vamos a hablar de los gráficos de control. Y vamos a decir que no es más que un gráfico de control, es una representación en forma de diagrama que lo que nos ayuda es a mostrar si un proceso se encuentra o no estable o bajo una condición de estabilidad o también como se le denomina es en control. Desde el punto de vista estadístico, se dice que un proceso está en control cuando las causas de las variaciones que se presentan en el proceso son todos de tipo aleatorio, no son asignables a una causa específica, son aleatorias. Y de lo contrario, se originan puntos o elementos que están fuera de control. Por ejemplo, observemos la gráfica que tenemos acá a la derecha. Tenemos un gráfico de control que en este caso refleja en el eje X mediciones, o usualmente se miden en el tiempo, también en cantidades, mediciones realizadas en el tiempo y porcentaje de artículos defectuosos. Observamos aquí un porcentaje medio que va por esta línea amarilla, un porcentaje que va por un nivel superior, que es esta línea morada que tenemos acá, y en esta línea roja un porcentaje inferior. Estos distancias de la media al límite superior y de la media al límite inferior son iguales. Está esta línea en el medio de estas dos barras, o de estas dos líneas horizontales. Observamos mediciones en las cuales mientras el punto está dentro del límite superior y el límite inferior, decimos que el proceso está en control.
pero cuando tenemos elementos por fuera de ese gráfico, en este caso por arriba o por debajo, encontramos entonces que nuestro proceso está fuera de control. Ya hablaremos qué debemos hacer en ese caso. Entonces, básicamente, cuando nosotros tenemos una gráfica en control, como la que se muestra acá, en que tenemos nuestra línea central, el límite superior, el límite inferior, y todas las observaciones, todos los puntos se encuentran dentro de la misma, repito, tenemos una gráfica en control. Esto quiere decir que el proceso cumple con las especificaciones o la calidad requerida. Recuerden que la calidad no es más que los elementos de diseño que nosotros hemos establecido. Entonces, si nosotros establecimos una banda en la cual se cumple que cualquier elemento que se encuentra entre estos dos límites, superior e inferior, cumple con nuestras especificaciones, repito, tenemos un proceso en control. Ahora, si nosotros tuviéramos un proceso fuera de control, lo que implica es que tenemos que identificar las causas que originan esa variación y con ello tomar las medidas correctivas que haya que a bien tomar para hacer que nuestro proceso vuelva nuevamente a control. Eh, Estos elementos obviamente van a afectar nuestro proceso de calidad, van a generar unidades en mal estado y por lo tanto debemos atacar el problema desde un primer momento y esto es justamente lo que nos ayuda en los gráficos de control. Usualmente un gráfico de control está conformado por un eje X en el cual se indica el tiempo o el número de muestras o la medición seleccionada. Un eje vertical Y en el cual se representa alguna cualidad de nuestro proceso que queremos medir. Puede ser porcentaje defectuoso, puede ser unidades en mal estado, puede ser peso, temperatura, longitud, cualquier cosa o variable, mejor dicho, que queríamos estudiar. Los límites de control se calculan estadísticamente con la media y más o menos tres desviaciones. Eso es lo que genera nuestro límite superior de control y nuestro límite inferior de control. Y los datos, obviamente, del proceso que, según lo que hayamos representado en nuestra gráfica en el eje X y el eje Y, van a mostrar las mediciones que en un momento determinado se tomaron dentro de nuestro proceso. Existen básicamente dos tipos de gráfico de control, los denominados gráfico de control por variable y los denominados gráficos de control por atributos. Veamos en qué consiste cada uno de ellos. En los gráficos de control por variable, buscamos analizar una característica de la calidad representada por una variable continua, peso, volumen, diámetro, temperatura, espesor, entre otras. Y ello nos permite entonces determinar si se encuentran fuera del rango establecido cualquier falla de nuestro proceso debido justamente a la aleatoriedad del mismo. Entonces, básicamente nosotros lo que vamos a buscar es distinguir entre la variación surgida por causas comunes, que son propiamente el proceso, y la variación por causas especiales o asignables, que deben investigarse y eliminarse. Por ejemplo, un desperfecto de la máquina o algo por el estilo que afecte mi proceso normal. Este gráfico entonces es muy utilizado, ¿ok? en la industria para medir procesos que están en control o fuera del mismo y nos da la alerta de cuándo tenemos que detener el proceso, corregir inmediatamente y volver al proceso de control. Los gráficos de control por variable tienen algunas variaciones. Acá tenemos algunas descritas. Tenemos los gráficos X, que muestra qué tanto se está alejando las mediciones obtenidas de la tendencia central o de la media de los datos obtenidos. Tenemos la gráfica R, que muestra qué tanta es dispersión o uniformidad en un proceso dentro de una muestra y representa la diferencia del valor más grande con el valor más pequeño de la muestra, lo que nos permite determinar variabilidad para determinar si es necesario intervenir o no. El gráfico X y el gráfico R son usualmente los más utilizados, pero sin embargo observamos también que se utilizan los gráficos XR, media y rango, que miden la relación de las especificaciones de calidad con la tendencia central y la dispersión, y existen otros como el XS, que es promedio de desviación estándar, o el XR medianas y rango, o las lecturas individuales y rango de cada una de las mediciones que se vayan o se tomen.
Repito, los más utilizados es la gráfica X o la gráfica R, pero pudieran utilizar en un proceso cualquiera de los otros gráficos descritos. Cuando hablamos ahora del otro tipo de gráficos que son un por atributo, en este caso representamos variables discretas. Anteriormente eran variables continuas, ahora representamos variables discretas en que particularmente medimos un atributo dado según una especificación dada también. Eh, la diferencia entonces es que no se mide en una escala continua, sino que son mediciones puntuales. Y igualmente que en el caso anterior tenemos diferentes gráficos a describir. Tenemos, por ejemplo, los gráficos P, que miden el porcentaje de defectos por muestra. Un ejemplo, si tenemos una muestra de 1000 productos y 200 de ellos tienen al menos un defecto, entonces eso representa una fracción de 0,20. Y justamente ese es el valor que vamos a colocar sobre el eje Y en nuestra gráfica. Este gráfico es muy utilizado. También tenemos el denominado gráfico NP. Este gráfico representa el número de unidades defectuosas de una muestra. Entonces, siguiendo nuestro ejemplo, si una muestra de 1000 productos, 200 de ellos tienen al menos un defecto, 200 es el valor que se representa en nuestra eje Y de la gráfica. Eh, Al igual que el caso anterior, los gráficos P y los NP son los más utilizados. Sin embargo, tenemos otros gráficos, como los gráficos C, que representan el número de defectos por unidad de producción durante un periodo de tiempo de muestreo. Por ejemplo, si nosotros tenemos un número de zonas desgastadas de una chaqueta de cuero y la chaqueta tiene más de 5 zonas desgastadas, se considera una unidad no conforme y se representa como uno. El gráfico U mide los porcentajes de defectos de una unidad eh, durante un periodo de muestreo. Entonces, estos gráficos son sumamente utilizados en la industria, en las líneas de producción, repito, para medir si nuestro proceso está en control o no está en control, y nos permite también, en cierta forma, hacer predictibilidad de nuestro proceso, tomar acciones correctivas en un momento determinado, si, de ser necesario. El punto clave de los gráficos de control por atributo es que se debe monitorear la unidad como buena o mala en los gráficos PNP y cuando se tienen defectos se utilizan los gráficos C o U. Dicho esto, el otro tema sobre el cual versa nuestro temario acá tiene que ver con un elemento muy importante dentro de las empresas, que es el tema de la inspección de calidad. La inspección de calidad consiste en examinar y medir las características de calidad de un producto, así como sus componentes y materiales que está elaborado un servicio o un proceso determinado, para, a través de algún instrumento de medición, patrones de comparación o equipos de prueba de ensayo, verificamos con ellos si se cumplen o no las especificaciones dadas en nuestro proceso. Básicamente el objetivo primordial de la inspección de calidad es evitar que salgan del proceso productivo unidades en mal estado que pueden tener dos vías, ser un producto de desecho o un producto para reproceso. En todo caso, se conforman o conforman unidades, un costo adicional dentro de nuestro proceso, el estar generando unidades que ya ven van directamente hacia desperdicio o que nuevamente tienen que ser reprocesadas con el costo adicional que ello implica. En todo caso, en el primer caso tenemos pérdida de materiales, en el segundo caso, dependiendo del proceso, pudiera haber pérdida parcial de materiales y la recuperación de la unidad que estaba como defectuosa. La inspección de calidad es un proceso muy normal dentro de los procesos productivos y, repito, lo que busca es determinar que nuestro proceso está en control. Con ello garantizamos, repito, que lo que le va a llegar a nuestro cliente sea lo que realmente requiera. Sin embargo, hago otra acotación. Esa inspección de calidad se puede dar en diferentes etapas, como ya veremos dentro de un momento. No necesariamente va dirigida hacia el producto final. Puede estar en diferentes etapas del proceso productivo. En todo caso, cuando tenemos la inspección de calidad, pueden surgir dos tipos de errores al realizar la misma. Los denominados error tipo 1 y los denominados errores tipo 2.
En el caso del error tipo 1, este se origina cuando se rechaza un producto siendo este correcto o cumpliendo con los parámetros de buena calidad. Quiere decir que cuando nosotros tomamos una muestra, decimos, este producto está en mal estado, pero efectivamente el producto está en buen estado. Eso origina un error tipo 1. El error tipo 2 se origina al dar como buena una muestra que en realidad no lo está. Entonces, cuando tomamos nuestra muestra, decimos, está buena y resulta ser que efectivamente no cumplía con los parámetros de calidad y esa muestra posee defectos. Por lo tanto, tenía que ser rechazada y la dimos como buena. Estos dos tipos de errores pueden originarse. Ahora, existen diferentes tipos de inspección de calidad y lo que lo necesitamos en primer término según el número de artículos inspeccionados. Según ello, vamos a tener una gama entonces de inspecciones. La primera que aparece acá es la inspección del 100%. Esta es tal vez la más costosa porque implica que uno a uno revisamos todos los elementos producidos para ver si están o no en buen estado. Esto puede ser muy costoso si son grandes cantidades. La más utilizada es la inspección por muestreo, en el cual, basado en un muestreo estadístico y de tablas estadísticas de inspección, se selecciona el tamaño de la muestra, dada una confiabilidad, y determinamos el número de muestras que vamos a inspeccionar por lote fabricado. Tenemos también la denominada inspección de comprobación, que permite comprobar grandes cambios en los niveles de calidad con muestras pequeñas. Tenemos la inspección cero. Esta inspección cero ocurre cuando no inspeccionamos unidades porque entendemos que nuestro sistema de calidad es excelente, es muy bueno y no origina unidades en mal estado. El riesgo justamente ocurre entonces de que ese proceso que estamos diciendo que no genera unidades en mal estado, pudiese generar unidades en mal estado y no lo detectamos justamente porque no estamos haciendo inspección basado en la confianza que tenemos en nuestro proceso productivo. Otro de las clasificaciones va según la etapa del flujo de proceso. En este caso, tenemos lo que es la inspección en la recepción, que verifica cuando se compran los elementos, los materiales que van a entrar en nuestro proceso productivo, verificamos que los mismos cumplan con los estándares requeridos para nuestro proceso fabril. Si las unidades no cumplen con lo deseado, se descartan. Luego tenemos la inspección intermedia o de proceso, que ocurre durante el proceso en cualquier etapa del proceso. Se colocan tantas inspecciones como necesidades tengamos de ver nuestro proceso productivo. Y de ello, entonces, nos va a permitir, eh, antes de pasar a una etapa siguiente del proceso, determinar si las unidades que estamos produciendo en este momento para la etapa siguiente del proceso, repito, se encuentran o no en buen estado. Tenemos también la denominada inspección de producto, que ya tiene que ver efectivamente con la etapa final del producto terminado. Y en este caso verificamos que el producto terminado cumple con las especificaciones requeridas o establecidas de calidad para determinar nuevamente si nuestro proceso sigue en control o no, produciendo unidades en buen estado o no. Luego tenemos la denominada inspección previa a la entrega, que ocurre para decidir si el momento del envío un producto cumple la calidad especificada y si cumple con las expectativas del cliente. Y en ese momento se determina si se debe enviar o no el producto, ya que es previo a la entrega. También tenemos la inspección durante la entrega, que es el momento justamente en que le llegamos al cliente nuestro producto y se determina si el producto se le está entregando al cliente en la condición deseada. Tenemos la inspección del producto almacenado, que se realiza con el producto que ha estado guardado o almacenado durante largos periodos de tiempo para determinar si el mismo todavía mantiene los parámetros de calidad establecidos o requeridos. Tenemos una inspección de auditoría, que es una inspección que se realiza para determinar si la garantía de nuestro producto cumple con lo establecido. Y tenemos, por último, la inspección por terceras partes, que se utilizan usualmente para procesos de exportación o inspecciones que realiza el gobierno en un momento determinado, eh, o la contratación de empresas privadas de inspección
o grupos de vecinos o asociaciones que en un momento determinado pudiesen llegar a un convenio y realizar inspecciones a nuestro proceso productivo. Dicho esto, entonces, describimos los tipos de inspección de calidad en los dos bloques que establecimos. Con ello, entonces, entramos a nuestro núcleo temático número 4. El núcleo temático 4 habla sobre la capacidad de procesos y luego hablaremos sobre nuestra actividad sumativa número 2. La competencia específica de este núcleo es determinar la variabilidad natural de un proceso para mejorar la gestión de calidad de las organizaciones. Acá hablamos del concepto de capacidad de proceso, de los pasos de estudio de capacidad de proceso, de la identificación del patrón de variabilidad o los métodos de estimación, los cálculos de índice, construcción de intervalos, comprobación de la normalidad, los índices CP y CPK, variabilidad a corto y largo plazo, la potencialidad del proceso y los índices PP y PPK. Ahora, vamos a describir todo eso que leí rápidamente como temario de la unidad. ¿Qué es la capacidad de proceso? La capacidad de proceso es el rango de variación que en condiciones normales un proceso tiene debido a variables accidentales, variables aleatorias que ocurren dentro de nuestro proceso. Entonces, es un rango que nos permite determinar qué tanto están ocurriendo variables accidentales. También se habla como, o se define, mejor dicho, como el grado de aptitud que tiene un proceso para cumplir con las especificaciones técnicas deseadas. O sea, qué tanto las especificaciones dadas se cumplen en mi proceso productivo. Cuando la capacidad de un proceso es alta, se dice que el proceso es capaz o se mantiene estable, se mantiene bajo control. Cuando no ocurre, el proceso no es adecuado o se encuentra fuera de control. Acá tenemos una gráfica en la cual, dada una media, si se observan es una campana normal o de Gauss, nosotros tenemos límite, una media, un límite superior, un límite inferior y un área por fuera de esas especificaciones que genera unidades en mal estado o con defectos. Para determinar la capacidad de un proceso, primero determinamos la característica de calidad que queremos medir, sea temperatura, peso, longitud, lo que se desee medir en un momento determinado. Se busca controlar el proceso eliminando las variables asignables o atribuibles al proceso y entonces se comienzan a tomar muestras del proceso. Esta no debe ser menos de 50 y en caso tal, no menos de 250 elementos por cada una de estas muestras. Se calcula la media y la desviación estándar del proceso mediante fórmulas o expresiones que ya conocemos de la parte de estadística. Eh, ya no voy a entrar en la parte estadística, simplemente es la media y la desviación estándar de una muestra y se calculan los límites del proceso. Eh, Se asume que nuestro proceso sigue una distribución normal y las capacidades del proceso siguen a una fórmula que son el límite de control es la media, el límite superior de control es la media más tres desviaciones y el límite inferior de control es la media menos tres desviaciones. Se comparan los datos obtenidos del proceso con las especificaciones dadas, que son el límite inferior de las especificaciones y el límite superior de las especificaciones. Si alguno de estos valores se encuentra por fuera de los límites de especificaciones, originará que se encuentra fuera de nuestro proceso, o generando unidades en mal estado. Acá tenemos una gráfica en que observamos esto. Fíjense bien, tengo un límite de control, un límite superior de control y un límite inferior de control, que repito, se calcula menos 3 sigma más 3 sigma. Pero también están los límites superiores de especificaciones y el límite inferior de especificaciones. Cualquier unidad que esté hacia acá de esta zona o hacia acá de esta zona genera unidades en mal estado. Si las unidades están dentro, contenidas dentro de este espacio, es una alerta para el área de producción que nos estamos acercando a los límites, sea superiores o inferiores de las especificaciones, y tenemos que tomar acciones para que nuestro proceso no se descontrole. Si alguno de los límites se encuentra desplazado, fíjense en esta gráfica, tenemos un límite de control, tenemos un límite inferior de control por debajo del límite inferior de especificaciones. Quiere decir que estas unidades que en teoría deberían estar bajo observación, efectivamente no sirven porque están por debajo de la especificación, por lo tanto se generó nuestro proceso, generó unidades en mal estado. Fíjense que el límite superior de control está desplazado con respecto al límite inferior de control, no está centrado como estaba en la gráfica anterior, que en las distancias estaban equidistantes una de las otras.
Ahora, estos elementos nosotros los vamos a estimar a través de la variabilidad. Las medidas de inversión utilizadas buscan justamente buscar esa variabilidad. Dentro de esa variabilidad existen tres elementos que son conocidos por ustedes, o por lo menos dos de ellos, que son los más utilizados. Uno es la varianza, otro es la desviación estándar, que es la raíz cuadrada de la varianza, y otro es el coeficiente de variación. Cualquiera de estas medidas nos permiten tomar o analizar variabilidad dentro de nuestro proceso. Esto origina un intervalo de confianza. Acá es bueno recordar que basado en nuestra curva normal, nosotros podemos entrar a la misma con una cierta probabilidad de, de que determinemos si efectivamente hay o no hay errores dentro de nuestro proceso, y eso nos genera un valor en tabla que llamamos Z alfa medio. Ese coeficiente lo introducimos dentro de un intervalo de confianza y obtenemos nuestro rango de variación. Fíjense bien. Vamos a decir que ese rango va a ser la media, más o menos, el valor en tabla que leemos, este valor que está aquí, que leemos en función de la probabilidad de que nosotros queramos detectar al 90%, 95%, 99%. El factor varía según estos coeficientes y lo multiplicamos por la desviación sobre la raíz de n. Esto nos origina dos rangos, un límite superior, que es cuando hacemos la suma del segundo componente, y un límite inferior que es el que hacemos con la resta del segundo componente. Esto da nuestro intervalo de confianza, asociado siempre a una probabilidad dada. En la industria se utiliza mucho el denominado coeficiente CP, que es la capacidad del proceso. La capacidad refleja qué tanto mi proceso puede producir piezas de acuerdo con las especificaciones dadas. Vamos a entender el proceso aquí. Si nosotros tenemos una desviación, que es la media, más 3 sigma y menos 3 sigma, esta distancia es 6 sigma, la suma de 3 sigma más 3 sigma. Esta es la dispersión natural. Mientras nuestro intervalo de confianza, por llamarlo de alguna forma, este, este contenido dentro de los límites superiores e inferiores de especificaciones, nuestro proceso es más robusto. Mientras más tenga más cercano este valor a los límites de superior de control inferior, mucho mejor para mi proceso. Y eso es lo que determina la capacidad del proceso. La capacidad del proceso calcula el límite superior de especificaciones menos el límite de especificaciones, este es el límite aquí, sobre 6 sigma. Entonces, mientras este valor sea más grande, quiere decir que más contenido tengo esta dispersión natural y por lo tanto tengo una mayor capacidad para producir piezas de acuerdo con lo pautado. S- si este índice es mayor que 2, se habla de que tenemos un proceso de clase mundial y que tiene calidad 6 sigma. Si este índice va de 1.3 a 2, su clase de proceso es 1 y se dice que es más que adecuado. Si es entre 1 y 1.3, es clase mundial 2, pero como se acerca ya al valor 1, es adecuado para el trabajo, pero hay que vigilarlo, hay que establecer un sistema de control permanente porque se está, repito, acercando a 1. Cuando va de 0,67 a 1, no es adecuado para el trabajo, requiere un análisis necesario, ya que estamos justamente en la misma amplitud de nuestro rango. Y con el menos 0,67 definitivamente no es adecuado, es clase 4 y requiere modificaciones serias en nuestro proceso. Lo ideal entonces es que nuestro índice esté por encima de 1.33 y si es mayor que 2, muchísimo mejor. Ahora, este índice se puede modificar para ver dónde se encuentra la medida del proceso, si el proceso está centrado o no, y esa modificación se le conoce como índice de capacidad real, CPK. El CPK es un valor entre dos valores, valga la redundancia, uno denominado CPU, que es la media, menos el límite superior, el límite inferior eh, de nuestro proceso sobre tres desviaciones, y el CPL, que es el límite superior de especificaciones, menos μ entre 3 sigma. Se calculan estos valores y el menor de ellos nos arroja el CPK. Entonces, este CPK va a ser igual al CP cuando la medida de proceso está justamente centrada en el punto medio. Pero si hay un desplazamiento, este índice CPK justamente va a medir ese desplazamiento.
Valores mayores a 1 de CPK indica que el proceso está fabricando artículos que cumplen con las especificaciones. Si es menor a 1, el proceso está produciendo artículos fuera de las especificaciones. Y valores de 0 o negativo indica que la medida del proceso está fuera de las especificaciones. Por lo tanto, es un elemento bien importante para determinar si mi proceso está funcionando en forma real. Por eso se habla de capacidad real. Y el CP se habla de su capacidad potencial como tal. El otro concepto que empleamos es la habilidad potencial del proceso, que permite conocer si el proceso satisface o no. Esa habilidad del proceso o potencial del proceso se calcula más o menos tres desviaciones, o lo que es la distancia 6 sigma. Si este CP, si la capacidad del proceso es mayor a 1, ya sabemos que nuestro proceso satisface a nuestros clientes. Si este CP es mayor a 1.5, es mucho mejor. Es deseable, como expliqué anteriormente. Ahora, si este índice de capacidad es mayor que la habilidad potencial del proceso, nuevamente se satisfacen las necesidades y se acoplan a las medidas del proceso. Por lo tanto, tenemos un proceso sano. Si son iguales, se satisface adecuadamente, pero si la capacidad del proceso es menor que la habilidad, eso quiere decir que este rango es muy pequeño, no podemos satisfacer las especificaciones de nuestro cliente. Entonces, es una medida también para nuestro proceso. Además de ello, existe el índice PP y PPK. El índice PP se calcula como el límite superior de especificaciones menos el límite inferior de especificaciones entre 6 sigma. Y el PPK, nuevamente, es un valor medio entre PPU, o mejor dicho, el menor valor entre PPU y PPL, que se calculan con la expresión que tenemos aquí, mu menos el límite inferior de especificaciones sobre tres desviaciones y el límite superior de especificaciones menos mu sobre tres desviaciones. Con estos valores nosotros podemos determinar PPK. Fíjense bien, esta tablita es el factor. Si nosotros trabajamos en un corto plazo y nuestro proceso está centrado, nosotros utilizamos CP. Si no está centrado, utilizamos CPK, donde el límite superior va a ser CPU y el límite inferior CPL. Si el proceso es a largo plazo, trabajamos con la potencialidad PP, no centrado con PPK en el modificado, y con límite inferior, lo que tenemos acá las expresiones PPU y PPL. Entonces, básicamente, en el corto plazo, la capacidad, como dije, se mide con CEP y CCPK, que mide la capacidad de proceso asumiendo variabilidad intrínseca estable y predecible, que es justamente lo que origina causas comunes. Y básicamente se utiliza para estimar la desviación estándar de un proceso. Esto elimina los efectos de cambio a largo plazo, como desgaste de herramientas o turnos o variaciones en materia prima, y muestra un potencial que se puede alcanzar en mi proceso. Básicamente, se mide únicamente la relación entre el ancho de la tolerancia y el ancho del proceso potencial. El CPK mide la capacidad potencial considerando el centrado de la medida del proceso con respecto a las especificaciones. Estos índices son como una fotografía del proceso, muestran lo bien que puede estar o las variaciones que pudiera tener en un momento determinado. En largo plazo, nosotros hablamos entonces de PP y PPK que en forma similar buscan determinar entonces la relación entre el ancho de la tolerancia y el ancho del proceso real 6 sigma, no considera centrado, y PPK mide el desempeño real considerando el centrado de la medida del proceso con respecto a los límites de especificación o utilizando la variación total. Acá nuevamente les resumo lo que les he dicho anteriormente. PPK es como un video del proceso ya que va en tiempo real y nos da las fluctuaciones y desplazamientos de esa variación en un momento determinado que pudieran tener nuestros límites de proceso. Acá les dejo una tabla comparativa para que la revisen de lo que es la definición, el horizonte del supuesto de proceso y el uso principal de cada uno de estos elementos que va en función de lo que hablamos anteriormente. Un proceso no apto se determina cuando produce unidades que están fuera de las especificaciones establecidas. ¿Qué hacemos en este caso? Buscamos mejorar el proceso, cambiar el proceso por uno mejor, cambiar la especificación no se recomienda, preferible revisar nuestro proceso, se puede rediseñar el producto, inspeccionar al 100%, eso es ineficiente, o tener una división o permiso de aceptación temporal para las unidades que están saliendo con ciertos defectos, tercerizar la elaboración de la parte en caso de ser posible, o dejar de hacer el producto, tampoco es recomendado.
Con estos elementos entonces entramos en nuestra actividad sumativa 2. Nuestra actividad sumativa 2 es un cuestionario que ya ustedes deben manejar. Vamos a tener como recomendación leer cuidadosamente cada pregunta antes de responder, administrar el tiempo efectivo y revisar antes de enviar una respuesta. Las actividades para el aprendizaje autónomo básicamente realizan un recorrido secuencial por unidad de estudio por cada una de las sesiones del curso, elabore conclusiones con base en la lectura realizada, haga una lectura de la guía de la unidad de herramientas de control estadístico en archivo del sistema titulado Control Estadístico que está elaborado por mí, e investigue videos en YouTube con estos títulos: capacidad de proceso, intervalo de confianza de los índices, normalidad de los datos, test de normalidad en Excel, índice CP y CPK y índice PP y PPK. La ponderación máxima es 50%, el incremento de evaluación y registro de observación, y tenga presente, en caso de equivocarse, la plataforma le permitirá realizar 2 intentos adicionales. Una observación o una pista. Todo el cuestionario está elaborado sobre el material que tienen en el sistema. No tienen que utilizar inteligencia artificial, no tienen que utilizar nada. El material que tienen en el sistema. Ahí están las expresiones sobre las cuales se hacen las preguntas. Y todas las preguntas son en extremos, nunca en tintes intermedios. Me explico. Si yo pregunto, ¿es el caballo, ¿es el caballo de Bolívar blanco? Y pongo en la respuesta, verdadero, mejor dicho, eh, vamos a replantear. ¿De qué color es el caballo de Bolívar? Y entonces pongo blanco, pongo gris o pongo negro. La respuesta siempre va a ser en el extremo. O es blanco o es negro. No hay tonalidades intermedias grises. ¿Ok? Tómalo como dato para su respuesta, y considere siempre bien la forma o el contenido que está hecha la pregunta. La fecha de entrega inició el 10/12 y cierra el 28 de diciembre. Recuerden que tenemos poco tiempo. Tenemos que realizar la actividad en poco tiempo y nos faltan escasamente 13 días. Así que dedíquele a elaborar tanto la sumativa 1 como la sumativa 2. Cualquier pregunta, duda o inquietud, ya se nos acabaron los encuentros virtuales. Pueden realizarlo por el foro de duda o por la mensajería, que con todo gusto reviso la mensajería en forma diaria y les contesto. Acá les dejo mi Twitter, mi Instagram por cualquier inquietud o que tengan bien a elaborar. Les deseo la mejor de la suerte, y cualquier inquietud o pregunta, repito, a través del foro. Hasta la próxima.